Tenía 12 años, y era a principios de los 80. Mi familia vivía en el campo, rodeados de tierras de cultivo. Ese verano, recuerdo que me levantaba temprano para ayudarle a mi papá con las tareas de la mañana, y para la tarde ya estaba libre para hacer lo que quisiera. Mi mejor amigo Tim vivía como a unos 40 minutos en bici, bastante cerca, considerando que tan lejos estaban los vecinos entre sí. Él también trabajaba por la mañana, con su papá y sus hermanos, en la granja de su familia. Cuando a los dos nos terminaba el día, nos llamábamos por el teléfono fijo en medio de los terrenos, y luego salíamos y nos encontrábamos en el tramo largo de la carretera principal entre nuestras casas. La carretera era recta, plana, y a ambos lados no había más que cañaverales de maíz. Teníamos walkie-talkies que agarraban señal en cuanto llegabas a esa carretera. Así que, apenas dábamos vuelta para entrar, nos adelantábamos por radio para planear el día o, simplemente, platicar. Así pasamos la mayor parte de ese verano. En cuanto estábamos juntos, desaparecíamos en los bosques, en los arroyos, en túneles, en cuevitas pequeñas, en los lagos, donde fuera que se pudiera llegar en bici. Empezó siendo un verano genial, compartido con un amigo que tenía los mismos gustos y que se aventuraba conmigo a cualquier lado. Pero hacia mediados de verano, Tim empezó a comportarse diferente. Recuerdo que estaba menos animado, porque no hablaba mucho, solo escuchaba. También dejó de hacer chistes y de reírse de mis chistes, como si tuviera la cabeza en otra cosa. En ese momento yo era un niño y ni sabía cómo preguntarle si estaba bien. Nomás lo ignoré y seguí tratándolo normal. Pero después de un rato, por fin empezó a contarme qué era lo que le estaba pasando. Me dijo que había algo mirándolo. Dijo que por las noches escuchaba cosas en su cuarto y también veía cosas. Una noche, siguió escuchando algo afuera, así que se asomó por la ventana y vio una silueta de alguien mirándolo desde el campo de maíz. Como era un niño asustado, nomás salió corriendo para meterse otra vez en la cama, debajo de las sábanas. También decía que escuchaba voces, como si alguien le susurrara palabras que no se alcanzaban a oír al oído, como si alguien estuviera justo a su lado, pero no había nadie. Cuando me contó eso, sí me dejó preocupado y asustado por mi amigo. Le pregunté si se lo había dicho a sus papás, y se me notaban las lágrimas en sus ojos. Cuando le contó a su papá lo de las voces, su papá se fue con todo. Tim pensó que le iban a dar la peor paliza de su vida. Su papá se puso a hablar de que a Tim lo iban a encerrar en un manicomio y de que todo mundo iba a pensar que estaba loco. Le regañó por no ser más normal como sus hermanos y le exigió que se le quitara la imaginación y que no volviera a hablar de eso, ni con nadie. Mirándolo ahora, me imagino lo atrapado y solo que Tim debió sentirse. Me dijo que las voces y el acecho estaban empeorando, y que tenía miedo de decirle algo, ni siquiera a mí. Yo estaba asustado por Tim. Le dije que iba a estar ahí para él, pase lo que pase. Esa noche, les preguntamos a nuestros papás si podíamos quedarnos de sleepover y yo me quedé en su casa para ver esas cosas raras. Agarramos snacks y cómics y nos quedamos despiertos hasta tarde, esperando. Se hizo muchísimo tarde y me costaba seguir despierto. No escuché ni vi nada. Al final me dormí. Cuando me desperté en la mañana, Tim estaba sentado en la cama, como si hubiera estado despierto toda la noche. Me dijo que esas cosas habían estado en el cuarto. No podía gritar ni hablar para despertarme. Estuvo aterrorizado por horas. En ese punto, yo tenía miedo, no de las cosas de las que él seguía hablando, sino de Tim en sí. Nos quedamos despiertos muchísimo más allá de la medianoche, y yo no escuché ni vi nada. Ahí fue cuando pensé que mi amigo de verdad se estaba volviendo loco. Empecé a sentirme incómodo con Tim, así que comencé a evitarlo. Creo que él también se dio cuenta y empezó a evitarme a mí. Ya había pasado un poco más de una semana desde el sleepover y no le habíamos llamado ni nos habíamos visto. Luego, una noche, Tim me llamó de la nada, y yo contesté con un nudo en el estómago. El nudo se aflojó cuando Tim, desesperado del otro lado, me rogó que fuera por la noche. Le dije que mis papás no iban a aceptar eso. Ya era demasiado tarde, jamás me dejarían salir. Pero Tim no dejaba de insistir. Me dijo que hoy en la noche iban a ir por él para llevárselo. El miedo en su voz, el sollozo, me hizo dar cuenta de lo solo que estaba con todo esto. Le dije que aguantara. Fui a rogarle a mis papás que lo dejaran venir. No me acuerdo qué historia inventé, pero nos dieron permiso y me dejaron ir a buscarlo.
Corrí de regreso al teléfono y le dije que nos veríamos pronto en nuestro lugar. Colgamos y yo me fui en bici. Cuando me incorporé a la carretera principal, prendí mi walkie-talkie para hablarle. No hubo respuesta. Esperé un poco más y seguí intentando comunicarme con Tim. De pronto, por fin Tim respondió, pero se metió una interferencia estática. No podía entender lo que Tim decía, pero sonaba muy agitado. Intenté contestarle, pero la estática era demasiado fuerte. Aceleré para llegar a nuestro punto de encuentro lo más rápido que pude. Recuerdo que fue uno de los momentos más escalofriantes de mi vida. Iba en bici de noche, mi amigo entrando en pánico por un walkie-talkie lleno de estática, y los cultivos de maíz pegados a ambos lados de la carretera. Al final llegué al punto de encuentro y Tim no estaba por ningún lado. Normalmente yo podía verlo venir desde lejos, pero en la oscuridad eso se hacía difícil. Me quedé esperando, pensando que en cualquier momento iba a aparecer, quizá me había pasado y solo necesitaba tener paciencia. No sé cuánto tiempo había pasado, pero sabía que Tim ya debería haber estado ahí. Necesitaba ver a Tim y decidí seguir pedaleando en su dirección. Mientras iba, hablaba todo el tiempo por el walkie-talkie, aunque la estática iba subiendo, más y más fuerte. No veía a Tim por ningún lado. Luego la estática se calmó del walkie-talkie y volvió a la normalidad. Dejé de pedalear y hablé por el walkie-talkie, llamando a mi amigo. Lo único que escuché fue un eco de lo que acababa de decir, como a unos metros adelante, desde el walkie-talkie de Tim. Me bajé de la bici y corrí hacia el ruido. La bici de Tim, el walkie-talkie y la mochila estaban abandonados a un lado de la carretera. No había rastro de Tim. Grité por él y lo único que podía ver era la carretera y los campos de maíz. La única respuesta fue el murmullo de las hojas del maíz moviéndose. Viendo de un lado a otro, sentí que Tim había entrado corriendo al campo. Así que me metí por las filas donde creí que se había bajado. Pero en ese mismo instante me invadió una sensación oscura, era puro miedo. Me sentí petrificado y escuché mi corazón retumbando en los oídos. No sabía por qué me sentía así, y todavía no lo sé, pero me entró pánico y regresé corriendo a mi bici y me fui a casa lo más rápido que pude. Cuando llegué, corrí a mi casa y le dije a mis papás. Mi mamá se puso de inmediato a llamar por teléfono con los suyos, y cuando confirmaron que Tim no estaba en casa, llamó a la policía. Mi papá y yo agarramos el coche y nos fuimos al lugar donde estaba abandonada la bici de Tim. Cuando llegamos, todo seguía ahí, pero Tim no. El papá de Tim y sus hermanos aparecieron poco después. Y luego la policía. Después de una búsqueda rápida, no encontramos ningún rastro de Tim. A la mañana siguiente, el pueblo organizó una búsqueda grande, pero no se vio nada. Después de semanas buscándolo, no pudimos encontrarlo. Se esfumó. Con el tiempo se volvió un caso sin resolver. A medida que fui creciendo, seguía pensando en mi amigo Tim y en el miedo que sentía de que algo o alguien lo estuviera siguiendo. Al final me mudé de mi ciudad natal, pero de vez en cuando busco cualquier noticia o actualización sobre el caso de Tim desaparecido. Pero no ha habido ninguna actualización desde la noche en que desapareció. Todavía a veces me quita el sueño, ¿qué estaba viendo y escuchando Tim? ¿Quién o que lo perseguía? ¿A dónde se fue? Lo peor es pensar en todo lo que pude haber hecho mejor para ayudar y proteger a mi amigo.